Qué bueno que arranca su semana con nosotros. Muchas personas no saben reconocer un trauma que puede darse por alguna enfermedad, por un divorcio, por alguna situación complicada que nos desequilibra emocional y físicamente. Pero ¿qué debemos de hacer? La psicóloga Ivonne Ramírez está con nosotros esta mañana para explicarnos. Doctora, muchas veces algo sucede en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo podemos reconocer ese trauma emocional? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, les vamos a explicar un poquito. Ok, un trauma, nosotros tenemos que tener en vista que el trauma es un evento o puede ser un poco de sucesos, eventos que van a atentar con nuestra seguridad. Nos hacen impotentes y puede amenazar para nuestra vida. Entonces el trauma es como una herida profunda y duradera. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Cuando tenés una situación que te generó una emoción muy fuerte y de ahí vienen como un montón de pensamientos que no logras salir porque estás recordando el trauma. Pero entonces, Ivonne, ¿de qué depende que ese evento a nosotros nos genere un trauma? Porque podría ser que esa misma situación a una persona le genere un trauma, pero a otra no. Correcto, eso va a depender mucho de cómo nosotros lo vamos a manifestar en nuestra cabeza. Cómo tenés esos pensamientos en tu cabeza, cómo realmente estás recordando y recordando el trauma, esos pensamientos negativos que te llevan y te llevan y te llevan, ¿verdad? Entonces es ahí donde te generan emociones que negativas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionarlas, verdad? Para que nosotros podamos identificar, ok, si esto me genera un trauma, necesito trabajarlo. Ok, ¿cómo lo gestionamos? Primero, identifiquemos cuál fue la situación específica, qué me hizo tener ese evento que yo digo es traumático, no lo quiero volver a pasar. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a esa situación específica y empecemos a ponerle atención a nuestros pensamientos. Son muy negativos, son autodestructivos, nos estamos haciendo daño. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo nuestros pensamientos y cómo eso nos está afectando en nuestras emociones y en nuestras conductas. Ahora, y bueno, hay personas que un divorcio es un trauma, ¿verdad? Pero hay otras que no. Más bien eso les genera felicidad. ¿De qué depende? Todo de cómo vas a llevar la situación. Hay quienes dicen, no, esa situación, este trauma a mí no me va a superar. Yo voy a tener la capacidad de poder encontrar una persona después de este divorcio y que me acompañe y volver a casarme, por ejemplo. Hay otros que simplemente no quieren hablar de tema, no quieren expresarse, se les dificulta, lo guardan. Y hay otras personas que se casan con la idea negativa. Ah, no, el divorcio es lo peor que me ha pasado. Yo no te recomiendo que te cases porque te vas a divorciar y para qué vas a pasar por eso. Entonces realmente todo va a depender cómo vos querés asumir esa situación. Y la gente habla de sus expectativas, pero bueno, a ver, en el Facebook ustedes pueden dejar los comentarios para que la doctora les haga sus recomendaciones. Esteban nos cuenta que ha tenido muchas situaciones complicadas con su familia y él necesita salir adelante. ¿Cuál sería su recomendación? Ok, si tenés esas situaciones, yo siempre recomiendo que primero anotes cuáles son las situaciones específicas. Seguidamente, busca ayuda, un profesional, porque en ese momento, cuando estés sentado con el profesional, lo primero que tenés que identificar es, ok, esa situación me hizo pensar de esta manera. Y mis consecuencias son todas estas. Mis consecuencias es que me siento así, me empieza a doler mucho la cabeza y yo realmente necesito salir de eso y no tengo las herramientas. ¿Me podés ayudar? Entonces tenés que ir dispuesto a que te puedan ayudar. Claro, y aceptar esa ayuda como tal. Correcto. Ahora bien, la edad en la que vivimos esa eventualidad traumática tiene mucho que ver en cómo nosotros manejemos el trauma. Sí, claro. La edad influye demasiado. ¿Por qué? Cuando somos niños, nosotros podemos tener la situación que nos generó ese trauma. Y de repente, solo pensamos que me generó miedo. Entonces no es como cuando le preguntas a un niño, ok, tuviste una situación en la oscuridad, ¿qué te pasó? Solo estaba todo oscuro y me dio miedo. Pero cuando nosotros vamos siendo grandes, resulta que nosotros vamos analizando más las cosas o bien sobrepensamos, que sobrepensar nos lleva a hundirnos en esa situación. Dice Vero que a ella le generaron un trauma ya que en el parto le dio taquicardia y la pusieron sumamente nerviosa porque le quitaron a su bebé y llamaron a un montón de cardiólogos para que al final no le hicieran nada. 4 meses después que le da taquicardia, siente ese trauma, ¿verdad? Ese miedo que le dejaron en el hospital. Estamos viendo que entonces ella esa sintomatología de taquicardia la está
teniendo frecuentemente, en efecto tenés que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque te está haciendo recordar una situación del pasado y cada vez que vas a tener una situación similar vas a tener taquicardia. Lo importante es vérselo ya. ¿Por qué? Porque no queremos que seas una persona con crisis de ansiedad. No queremos que tengas un problema de corazón. Entonces, mejor vamos de una vez a trabajar esa situación que tanto te afectó, pero ¿por qué te afectó tanto? ¿Por todo lo que pasó en ese momento o por todo lo que estabas pensando cuando sucedió el problema? Claro, saludos también en Facebook a Jennifer Soto que nos ve desde Miami. ¿Cómo un trauma puede modificar nuestras conductas y la forma de ver la vida? Porque hay gente que es muy nerviosa, muy negativa, ¿verdad? Sí, correcto. La gente se vuelve muy insegura en la toma de decisiones. Son de esas personas que cuando le preguntas algo todo es no sé. Y vamos a ver, está bien decir no sé porque tenés duda, pero ¿cómo podemos trabajar el ya no tener tanta duda y poder ser un poco más decididos a la hora de tener una situación? ¿Qué también puede suceder? Evitamos cualquier situación que sea similar. Entonces, aparte de ser inseguros, indecisos, también nos va a afectar en nuestra autoestima. Ahora bien, ¿cómo se puede manifestar el trauma, digamos, físicamente? Que usted decía que mucho emocional, pero también físicamente, ¿cómo lo podemos identificar? Es interesante porque primero hablemos de los síntomas fisiológicos. ¿Qué quieren decir esos? Aquellos síntomas que usted dice, es que si yo me acuerdo de ese trauma, empiezo a sudar, o me da taquicardia, o me pongo a llorar, ¿verdad? Pero hablamos también de los síntomas más fuertes. ¿Cuáles son esos síntomas fuertes? Tengo depresión, son crisis de ansiedad, me da dolor de estómago, tengo migrañas, me da dermatitis o tal vez pasa que la persona tiene una enfermedad crónica y de repente su dolor incrementa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que revisar qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo por todo lo que está pasando. Ahora bien, Ivonne, por ejemplo, un niño que sufre, digamos, en la escuela de que se burlen de él, del famoso bullying, ¿verdad? ¿Cómo se va a manifestar esos ataques que está recibiendo de niño en su adultez? Ok, incluso se puede manifestar ya estando de niño, hablemos desde un mutismo selectivo. Ha pasado que niños por tener ese tipo de bullying dejan de hablar, dejan de conversar, entonces los papás no se dan cuenta realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? En su adultez se pueden volver más inseguros o incluso no les gustaría socializar, son muy cerrados a la hora de pensar o muy cuadrados y no quieren compartir, claro, expresarlo. Ahora bien, Ivonne, Marisol nos cuenta que su hija se fue de la casa y que ella no soporta ni que se la mencionen, o sea que hablan de ella e inmediatamente se pone a llorar, ¿verdad? Es como un trauma por completo. Ajá, en este caso te dio mucha tristeza. ¿Por qué? Porque el que ella se haya ido de la casa te generó tanto tristeza. ¿Qué estás pensando? ¿Realmente te afectó tanto o es porque te hace falta? ¿O es porque tenían como ya una rutina de entre madre e hija? ¿O fue una situación muy difícil que la perdí como hija? Claro. ¿Verdad? Entonces, en efecto, ponete atención a lo que estás pensando y para ver cómo podemos hacer para que te sientas mejor. Ana, a través de nuestro Facebook, consulta cómo poder trabajar en la inseguridad. La inseguridad. Ok, es interesante. ¿Qué te genera esa inseguridad? ¿Son situaciones muy específicas o es en todo ámbito? Porque si estás en un trabajo y te toca un área específica y el jefe te pone a que tenés que decir cómo solucionar esa situación en el ámbito laboral o en la parte de que es que no sé qué ropa ponerme, ¿verdad? ¿Me veo bien? ¿No me veo bien? Lo importante es, ¿me siento bien con esto? Si no sé cómo solucionarlo en el área laboral, puedes preguntar, nadie nace aprendido, ¿verdad? Entonces investiguemos, seamos abiertos a poder aprender. Fío, ¿cómo se puede trabajar en la inseguridad? En la inseguridad, ok. Bueno, y a ver, perdón, fui yo el que me equivoqué. Fío, ¿cómo dejar de sobrepensar todo? Es interesante. La gente sobrepiensa demasiado las situaciones y lo que hace son puros pensamientos negativos. Entonces te hunden. ¿Cómo dejar sobrepensar? A mí me encanta que la gente haga workbooks, que escriban primero, vamos a escribir todo aquello que estás pensando, aquello que necesitas sacar de la cabeza porque le estás dando vuelta, vuelta y vuelta. Después de que usted haya escrito, puedes seleccionar qué cosas son importantes para ir solucionando. Incluso
usted se da cuenta que cosas no son lógicas y por qué yo me estoy atormentando por eso. Entonces empiecen por ahí, empiecen organizando su cabeza y qué es más importante solucionar ya y que puede tomar un poco de días para poder solucionarlo, ¿verdad? Pero no ser tan ansiosos, es poco a poco para que puedas organizarte. Claro, Lorena dice que ella no puede decir que no y eso le da muchísima ansiedad y hace las cosas sin querer hacerlas. Ok, preguntémonos qué es lo peor que puede pasar si digo que no. Realmente va a ser algo muy, muy, muy malo. Vamos a ver, si dijiste que no y tal vez no era como querías y aprendiste de eso. El decir no te puede dar como la forma de un límite de que me amo, no, a mí no me gustan las cosas así porque a mí me gusta sentirme bien, no, porque no es lo más adecuado. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar si pongo como un límite el no? Nada va a pasar malo, podemos aprender de eso. Y tener cosas buenas. Una amiga en redes sociales nos habla sobre los traumas que pueden dejar las muertes de los seres amados. Sí, realmente, bueno, ahí ya vamos hablando de los duelos. Los duelos son muy difíciles cuando la persona no sale de ese evento, ¿verdad? Es un duelo saludable, de 6 meses a 1 año está bien, pero ya después de 1 año pongámosle un poquito más de atención, ¿verdad? Lamentablemente es una situación que se nos sale de nuestras manos, pero poco a poco tenemos que ir trabajando para superarlo, y de ahí ir haciendo como ese pensamiento de que deberíamos aprovechar un poco más nuestra vida, ¿verdad? Claro, vea, Cintia nos pone que ella pasó por una enfermedad y hay momentos en los que se siente mal de solo pensar cómo ha pasado todo, ¿verdad? O sea, solo recordar ese momento traumático. Sí, más bien, y si nos damos la oportunidad de que sí pasaste por todo eso, pero qué valiente fuiste, ¿verdad? Me da como sentimiento recordar todo lo que pasé, pero te estás poniendo atención de cómo lo hiciste, de cómo ahorita estás aquí todavía luchando, lo lograste. Ivonne, entonces tal vez detrás de una persona muy deprimida podría haber un trauma. ¿Correcto? Un trauma, dependiendo del evento que sea, puede dar depresión y es realmente importante que pongamos atención porque si ocupamos un profesional en salud mental, psiquiatría, porque realmente ya tenés un trastorno y es muy fuerte, entonces es mejor que vayamos con el profesional, o bien si ves que es muy emocional, estamos aquí los psicólogos para poder ayudarlos, ¿verdad? Dice Jessica a través del Facebook, ¿cómo puede saber si su hija sufre de algún trauma? Ella es muy sensible y sé que eso le afecta de muchas formas. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo identificar? Porque yo sé también que ella sobrepiensa mucho sobre la ansiedad. Ok, recomiendo siempre que tengan un espacio donde puedan conversar con sus hijos, ¿verdad? Decirle, bueno, mi amor, es que realmente yo estoy muy preocupado por usted, yo necesito saber si te está pasando algo, porque te quiero ayudar. Si no te sentís cómodo conmigo, podemos ir con un profesional, tal vez te puedas abrir con una persona que no te conozca y puedes expresar todo lo que quieras, que sobrepiensa y le da mucha ansiedad, dale la oportunidad de que tenga su propio diario para que pueda escribir todo, respétele ese diario, porque tal vez así puede expresarse, pero en efecto tratemos de darle ese apoyo a los hijos y ganarnos la confianza de ellos, ¿verdad? Y si no, ok, démosle las opciones de que hay gente que está dispuesta a ayudar. Ella es Ivonne Ramírez, es psicóloga. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Aquí nos quedamos contestando preguntas, ¿está bien?